va bajando la pantalla, os cuento un poco lo que os voy a presentar hoy, ¿no? Lo primero que voy a enseñar es un vídeo de un encuentro que hicimos en Tokio en 2008, que fue uno de los primeros eventos sobre Twitter en Japón, ¿no? Es interesante porque cuando nosotros hicimos esto, lo lanzamos un mes antes de que en Japón se lanzara la versión en japonés de Twitter. Entonces, los que usaban en Japón en esos momentos Twitter, más que japoneses, eran expatriados, gente de empresas internacionales, expertos en networking, es decir, toda esa fauna, ¿no?, de personas que no eran usuarios comunes, ¿no?, de Twitter. Pero aún así hicimos un encuentro que llegamos hasta las 30 personas y os voy a poner un vídeo que es un resumen de 4 minutos, pues un poco de cómo fue esa noche, ¿vale? El camino que lleva a Belén. Hola, soy José, y estamos en la TikTok. Nos dirigimos al karaoke para continuar la fiesta con gran afusión del público. Está ahora a puntísimo de llegar. La mitad de la gente está mirando. La mitad del cantero. Si mon rêve m'enlève vos jours, tout droit dans le ciel. Si mon rêve m'enlève vos jours, je t'en... Os voy a poner una presentación, pues hacer una introducción un poco general de cómo están funcionando las redes sociales en Asia. Lo primero que tenemos que ver es cuánta gente hay en Asia, la población. La población en Asia representa la parte mayor de habitantes en el planeta, ¿no? Podemos ver cómo Internet ha estado creciendo tanto a nivel mundial como a nivel en Asia. En esta diapositiva podéis ver, por ejemplo, al principio, en el año 2000, o sea, 340 millones de internautas en todo el mundo, y en Asia 100 y pico, y ahora en 2010 pues estamos cerca de rozar los 2.000 millones de internautas en todo el mundo, y en Asia representa pues 854 millones. Pero esto, por ponerlo más en contexto, significa que a pesar de la alta penetración que hay en Internet en Asia, solamente representa el 21% de los habitantes, es decir, que el crecimiento que tiene todavía es muchísimo mayor comparado, por ejemplo, con Europa y con Estados Unidos, donde ya la mayoría de los habitantes utilizan Internet. Entonces, a pesar de la explosión que estamos viendo estos años en Asia con el tema de Internet, aún queda mucho por explotar, ¿vale? Esto es una comparativa de los internautas por países y quedaros con este dato. En China ahora mismo hay 420 millones de internautas. Después el resto de países, bueno, pues Japón, India y Corea del Sur, que son los más industrializados y que la penetración es más alta. Pero si comparamos el dato de los internautas que hay ahora en China con el número de internautas que había en todo el mundo en el año 2000, vemos que en China ahora mismo hay más internautas que en el año 2000 en todo el mundo. Y también nos da que en China ahora mismo es el país del mundo donde más número de internautas hay, por encima de Estados Unidos, que ya Estados Unidos, como hemos visto antes, está llegando al techo de internautas. Es decir, que en China todavía queda que pegar un tirón muy grande de utilización de Internet. Y con respecto a las redes sociales, una presentación de cuál es el uso, ¿no?, de las redes sociales en algunos países en Asia. Y si os fijáis bien, veréis que al principio el uso de redes sociales, donde más se está utilizando, es en Filipinas, Malasia, Indonesia, Singapur, que no son países muy industrializados. Pero aquí hay un truco. El truco está en que estos datos son desde el ordenador. Y si comparamos, mira, en esta siguiente diapositiva vemos lo mismo. El uso por horas, ¿no? Otra vez Filipinas, Malasia, Indonesia. Y si os fijáis al final, vemos como en Japón es casi no llega ni a la hora. En Corea del Sur, igual. Hong Kong, Taiwán, es por eso, porque está hablando desde el ordenador. Entonces aquí, ¿qué está pasando, no? Pues lo que está pasando es que, por ejemplo, en Japón, ahora mismo hay 60 millones de usuarios de móviles que acceden a Internet de su dispositivo. Y de estos 60 millones, el 75% utiliza la navegación diaria y un 17% utiliza las redes sociales.
Por lo cual la utilización que se hace en Japón de las redes sociales es más desde el móvil que desde el ordenador. Aquí tenéis un ejemplo de algunas de las redes sociales que son líderes en diferentes países. Facebook, vemos Mixing en Japón, Orkut en la India, Sideword en China. Y hay que tener en cuenta una serie de condicionantes con el uso de las redes sociales en estos países. Y es que, por ejemplo, en Japón, para hacerte una cuenta en Mixing, no es como aquí en Facebook, que la puede ser cualquiera, sino que tienes que tener un email que está asociado a tu número de teléfono. Algo similar pasa en Corea del Sur con Sideword, donde tienes que poner tu DNI para poder abrirte una cuenta. Entonces, esto lo que está dando es que la gente prefiere usar sus versiones locales porque encuentra a sus amigos de verdad y no tiene tanto spam o tanto actividades comerciales de gente que intenta hacer cosas, ¿no? Como puede pasar ahora mismo en Facebook, ¿no? Este otro dato curioso, y es el número de amigos que se tienen en las redes sociales en Asia. Ahora mismo Malasia es el número medio de amigos en redes sociales, es el más alto del mundo, con cerca de 233, o sea que los malayos les gusta hacerse amigos de mucha gente. Sin embargo, si os fijáis, en China y en Japón la media baja mucho, y en Japón mucho más, o sea, 29 amigos, porque las relaciones son diferentes. Eso ya Héctor hablará más de toda esa parte más social de por qué estas cosas suceden, ¿no? Después vemos Facebook, esta lista que tenéis ahí, la lista de países, donde Facebook ahora mismo es líder, que es Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en China y en Japón? En Japón, ahora mismo Facebook tiene 4,5 millones de usuarios, pero hace un año no llegaba al millón. ¿Qué pasa en China? Pues en China tenemos la gran muralla china de Internet y está bloqueado junto con Twitter y con YouTube. Si os dais cuenta, en las diapositivas anteriores, el número de horas y tal, no está China, porque es imposible saber ahora mismo la empresa de medición esos datos. En China lo que tenemos es que Qzone es la red social más utilizada con 350 millones de usuarios. Esta red social tiene una cosa diferente a Facebook, por ejemplo, y es que de los 1.000 millones de ingresos que tuvo el año pasado, que este año se duplicará, es que solamente el 13% viene de la publicidad. El resto viene de actividades como la venta de objetos virtuales, el comercio electrónico, es decir, otras actividades que se desarrollan dentro de la red y que no tienen nada que ver con la publicidad, que sería el modelo, por ejemplo, de Facebook o de, por ejemplo, en España tenemos el caso de Twenty, ¿no? En Corea, por Sideword, tiene ahora mismo 25 millones de usuarios y un poco como sería como el Twenty de allí, ¿no? Porque el 90% de los menores de 30 años está registrado y lo utiliza. Y el planteamiento que quieren hacer ahora es hacer un poco como está pasando en China, ¿no? Utilizar la red social no solamente para que la gente pueda hacer contacto con los amigos, sino para que se puedan hacer transacciones comerciales sociales. Es decir, que te pueda tener una tienda con productos relacionados con tus intereses, con tus gustos, y eso es la orientación de la estrategia que quieren hacer para el año que viene. Y es una estrategia que va a empezar en Asia, pero que yo creo que en los próximos años veremos en el resto de redes sociales que estamos utilizando nosotros aquí en Occidente. Y después tenemos el caso de Twitter, que lo voy a pasar rápido para que esto lo explique más detenidamente. Pero bueno, por dar unos datos, en la versión en japonés, como os dije al principio, se lanzó en abril de 2008. La Twitter la hicimos en marzo del 2008. Ahora mismo tiene 18 millones de usuarios, representa casi el 8% de las visitas mundiales, el 15% de todos los tweets que se producen en el mundo vienen desde Japón, con más de 8 millones de tweets al día, y tuvo una explosión de crecimiento muy fuerte a principios de este año. Si vemos el siguiente gráfico, que es de Google Trends, en octubre de 2009 Twitter lanzó su versión móvil. ¿Veis la explosión que ha pegado desde entonces? Comparado con Facebook, que ya como he comentado antes, Facebook también ha subido mucho en Japón, ha pasado de menos de 1 millón a cerca de 4,5 millones. Esto cada lugar, pues que en Japón haya aparecido series donde Twitter es protagonista y otras series de actividades que, bueno, que esto ya comentarás con detenidamente. Y bueno, y ante todo esto, ¿qué se puede hacer, no? Nosotros desde Occidente podemos entrar en esos mercados, podemos hacer negocios. Pues hay dos empresas españolas que han intentado entrar en Asia con sus propias redes. Una de ellas es Red Karaoke, que tiene una versión en japonés y que lanzaron en febrero del año pasado, que ahora mismo tiene, son datos que de la compañía, 27.000 usuarios registrados, y su competidor, que era hasta ahora MySpace Karaoke, en Japón, ha cerrado esta semana. Entonces ahora mismo se han quedado como los únicos en Japón que están dando un karaoke online. Por lo que me han comentado ellos, el problema que tienen para entrar en el mercado japonés es que es un mercado
que tienen muchas oportunidades, pero que necesitan buscar un socio local para poder avanzar con el negocio y poder hacer que la plataforma siga creciendo, ¿no? Es decir, que uno de los problemas que se está encontrando es el choque de una empresa extranjera a intentar hacer negocio. Por ejemplo, Twitter no ha entrado solo en Japón, ha entrado con la empresa que está esto, que es Digital Garage, y van de la mano para lanzar una versión para Japón adaptada al mercado japonés. Y la otra empresa es Minube, que han empezado en abril de este año con China y que tienen previsto abrir una versión en japonés para final de año. Esto es una red social para compartir viajes. Ellos lo que ven ahora es que lo más inmediato es construir marca, es decir, que su marca Minube sea conocida en Japón, porque es un mercado donde ahora la gente utiliza mucho el tema de viajar fuera, es decir, los chinos están empezando a viajar fuera de su país, ¿no? Entonces quieren potenciarse la marca como una alternativa para buscar y compartir viajes, ¿no? Bueno, están empezando poco a poco y la verdad que quieren apostar fuerte en esto. Y nada, por mi parte, muchas gracias por todo. El camino que lleva a Belén. Dans chaque étoile, toutes nos bombes. Hola, soy José, Anthony Paul, y estamos en la TikTok. Nos dirigimos al karaoke para continuar la fiesta con gran afusión del público. Estamos a puntísimo de llegar. La mitad de la gente ya está meando. La mitad del santero. Si mon rêve m'enlève vos jours. Expertos en networking, es decir, toda esa fauna, ¿no? de personas que no eran usuarios comunes, ¿no? de Twitter. Pero aún así hicimos un encuentro que llegamos hasta las 30 personas y os voy a poner un vídeo que es un resumen de 4 minutos, pues un poco de cómo fue esa noche, ¿vale? En 2008, que fue uno de los primeros eventos sobre Twitter en Japón, ¿no? Es interesante porque cuando nosotros hicimos esto, lo lanzamos un mes antes de que en Japón se lanzara la versión en japonés de Twitter. Entonces, los que usaban en Japón en esos momentos Twitter, más que japoneses, eran expatriados, gente de empresas internacionales. Pues bueno, mientras va bajando la pantalla, os cuento un poco lo que os voy a presentar hoy, ¿no? Lo primero que voy a enseñar es un vídeo de un encuentro que hicimos en Tokio